Tal como cantábamos, exaltad al Cordero de Gloria, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que tiene un nombre que es sobre todo nombre. A Él exaltamos, a Jesucristo el Señor, porque existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Le exaltamos, le adoramos, porque su nombre ha sido engrandecido. Bendito es Jesucristo el Señor. Amén. Me gozo al ver a todos ustedes que nos visitan en este día. Bendiciones, bienvenidos. Espero que la próxima oportunidad ya no se sientan visitas, sino que sean parte de la casa. Estamos contentos de que usted también pueda tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Les saludo a cada uno de los que están en la sala, por si algunos ya no he saludado. Que Dios les bendiga y por supuesto saludamos a través de las redes sociales a todos los que están en casita. Allí a los seguidores de Espiritual Televisión, porque esto está siendo grabado y será puesto en el aire prontamente. Así que les saludamos a ustedes y que sean bendecidos al igual que nosotros en este día por medio del mensaje de la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Yo voy a invitarle para que usted busque en su Biblia, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 20. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Cuando la Biblia fue escrita con el propósito de que nosotros tomásemos ejemplo de todos aquellos relatos y obviamente vamos a imitar los buenos ejemplos y vamos a evitar los errores que cometieron todos estos personajes, porque para eso Dios dejó un registro escrito. Hay narraciones, hay relatos, hay historias, pero la Biblia es mucho más que un libro de historia, es mucho más que un libro de relatos. La Biblia es la revelación de Dios al hombre, de tal manera que nosotros a través de su lectura podemos llegar a conocer al que creó los cielos y la tierra y podemos llegar a tener un encuentro con Él de tal manera que si imitamos lo que en la Biblia está escrito, nuestras vidas van a ser transformadas y preparadas para la eternidad que Dios tiene preparado para nosotros. Segunda de Crónicas, en el capítulo número 20. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6 en primera instancia. Segunda de Crónicas, capítulo 20, desde el versículo 1. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Saltémonos al versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. Esta es la respuesta de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel.
no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Amén. Amén. Tome su asiento. Gloria a Jesucristo. En el Antiguo Testamento, entendamos por Antiguo Testamento todos los relatos que están antes de la aparición de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se dan muchas guerras, muchas luchas, muchas batallas. Y el Antiguo Testamento fue escrito y se diseñó como una sombra, como una figura de lo que habría de ser el Nuevo Testamento. Desde que apareció Jesucristo en adelante, cuando la iglesia es conformada, entonces nosotros tenemos que tomar esas historias del Antiguo Testamento y aplicarlas a la vida de hoy, porque son figuras, son sombras, son diseños, son proyectos de la forma como nosotros tendríamos que luchar, batallar en el día de hoy, hacerlo con la confianza que el pueblo de Israel tuvo en Jehová su Dios. Entonces, por eso nosotros recurrimos al Antiguo Testamento, porque es el diseño para nuestra vida de hoy. Y al revisar el relato, me llama mucho la atención en la forma como comienza este capítulo número 20. Dice así: pasadas estas cosas. Pasadas estas cosas. Es decir, cada capítulo parte como una consecuencia de un acto anterior. Y eso es interesante que nosotros lo notemos y lo apliquemos también para nuestras vidas. Cada decisión nuestra tiene una consecuencia. Y hay gente, por ejemplo, en el día de hoy, sufriendo las consecuencias de una mala decisión del día de ayer. Y si las consecuencias son buenas, es porque alguien tomó en el día de ayer una buena decisión. Por lo tanto, la decisión que hoy tomes repercutirá en el día de mañana, en tu futuro, en tu vida y en tus generaciones, en tu descendencia. De la decisión que tomes hoy dependerá tu futuro. Por eso el capítulo parte diciendo pasadas estas cosas. Es porque Josafat, que era el rey de Judá, de Israel en ese momento, estaba esperando que los amonitas le invadieran porque le habían declarado la guerra a él. Y esto era porque él en su pasado había tomado una mala decisión. Josafat, como rey de Israel, había hecho alianza con Acab en el pasado. Y Acab era un rey malo, era un rey perverso. Y esa mala decisión le llevó a tener consecuencias graves a este Josafat. Pero también él, entendiendo que había sido una mala decisión, en el pasado también se había arrepentido, por lo cual la guerra que habría de luchar hoy iba a contar con el apoyo de Dios, por el solo hecho de haberse arrepentido. La palabra arrepentimiento en el día de hoy en la sociedad es muy mal mirada. Sin embargo, cuando vamos a la raíz etimológica del concepto arrepentimiento, nos daremos cuenta que la palabra arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. Eso es arrepentimiento, cambiar la manera de pensar. Por eso Juan el Bautista le decía a los religiosos de su época: arrepentíos y convertíos. Es decir, cambien su manera de pensar y demuéstrenlo con su comportamiento. En otras palabras, tomen una decisión diferente, porque las decisiones del pasado repercuten en el día de hoy. Por ejemplo, los que están endeudados hoy día es porque el día de ayer tomaron una mala decisión económica, financiera. No podemos echarle la culpa a Dios, no podemos echarle la culpa al diablo. Cada uno debe asumir sus propias consecuencias de sus propias decisiones. Eso pasó con Josafat. Había tomado una mala decisión, pero cuando se dio cuenta, se arrepintió.
por lo cual ahora Dios consideraría ese arrepentimiento. Por eso comienza diciendo, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, dice claramente, y de Amón, y con ellos los otros de los amonitas, vinieron contra Josafat en guerra. Entonces, en este pasaje, que va a ser una invasión de guerra contra Josafat, nos daremos cuenta al final de la historia que esta invasión se va a convertir en bendición. Que las guerras que nosotros estamos luchando hoy día, que las invasiones y los ataques que estamos teniendo de nuestro enemigo, repercutirán en bendición para nuestras vidas si seguimos el diseño de parte de Dios. Porque claro, hemos tomado malas decisiones, estamos sufriendo las consecuencias, pero si tomamos la actitud de Josafat de arrepentirnos de esas malas decisiones, tomaremos nuevas decisiones en el día de hoy y el día de mañana. Lo que ahora es un problema, lo que ahora es una guerra, será para nosotros una bendición. Esto es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Por lo tanto, Dios permite grandes enemigos. Fíjense que Amón y Moab eran enemigos peligrosos, enemigos perversos de Israel que lo querían eliminar del mapa. Al igual que en el día de hoy hay muchos movimientos extremistas que quieren destruir a Israel. Pero ¿sabe? Israel va a permanecer para siempre porque es el pueblo escogido de Dios. Y ellos están honrando a Dios. Y la Biblia dice que bendito es el pueblo cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, aunque se levanten 1000 contra ellos, Dios permitirá que esos ataques se conviertan en bendición para sus vidas. Eso está ocurriendo en el día de hoy. Nosotros no estamos exentos de luchas, de ataques, de problemas. No estamos exentos. Pero sepamos que mientras más grande es el problema, más grande es la bendición. Por lo cual Dios va a permitir grandes enemigos para que tengamos grandes victorias. Y Dios va a permitir que tengamos grandes enemigos para alcanzar grandes victorias, porque en definitiva mayor será la gloria para nuestro Dios, que es lo que Dios busca, que su pueblo le honre, que su pueblo le glorifique. Por lo tanto, cuando hemos pasado problemas y cuando Dios nos ha dado la victoria, nosotros lo único que debemos hacer es darle la gloria a Dios. Al terminar la batalla, tenemos que decir, gracias Señor, porque me sacaste en victoria. Por eso Dios permite grandes enemigos. Fíjese que esa es una de las razones. Dios nos da y nos permite grandes enemigos porque primero nos da grandes victorias. Segundo, nos da un gran poder. Porque cuando Dios está con nosotros, es el poderoso que está con nosotros. Él está con nosotros como un poderoso gigante que manifiesta su poder en nuestras circunstancias. Por lo tanto, Dios va a permitir grandes problemas para una gran victoria. Y esa gran victoria será una gran gloria a Dios. Ya. Entonces ahí tenemos varias razones. Y también nos permitirá estos grandes enemigos porque al final del día nosotros tendremos un gran testimonio. Su problema, ese problema que usted pasó victorioso, va a servir como testimonio para otros que vienen detrás y decirle, hazlo como yo confié en Dios y Dios me dio la victoria. Su testimonio ayudará a otros a salir de las mismas circunstancias que usted ha pasado en su vida. Por lo tanto, ahí tenemos grandes enemigos para grandes victorias, para un gran poder, para un gran testimonio y para darle una gran gloria a Dios. En el capítulo 19, cuando dice pasadas estas cosas, es porque Josafat había hecho amistad con Acab. Y el problema es que Acab era un enemigo perverso. Y haber hecho amistad tuvo su consecuencia. Esto lo aplicamos al día de hoy. Tus amistades y tus relaciones van a influir sobre tus decisiones. ¿Cuántas veces, veamos en una forma práctica, cuántas veces esposas que están descontentas con su esposo, en vez de recurrir a la voz de Dios, han recurrido a las voces de sus amigas? Y sus amigos le dicen,
sepárate, divórciate, deséchalo. Y prefieren seguir el consejo humano antes que seguir el consejo de Dios. Tus relaciones y amistades entonces tienen una consecuencia también en tu vida. Eso le pasó a Eva. Adán y Eva habían escuchado la palabra de Dios, pero Eva prefirió ponerle oído a la serpiente. Entonces en eso debemos tomar también nosotros un ejemplo. ¿A quién le estamos poniendo atención? ¿A quién le estamos poniendo nuestro corazón? ¿O a la palabra de Dios o a las voces que andan ahí tratando de influir en nuestra mente para que tomemos una mala decisión? Porque la mala decisión va a traer también una mala consecuencia. De allí que nosotros debemos prestar esta atención. Y esto es lo que pasó con Josafat. Había hecho amistad con Acab. Había tomado una relación con él. Y obviamente esa amistad y esa relación le llevó por un camino de perversión, al punto de que cuando él se dio cuenta, tuvo que arrepentirse para cambiar su propio destino. Y allí llegaron entonces a atacarle, a hacer guerra estos dos enemigos, Moab y Amón, que son grandes enemigos que se unieron contra Judá. Fíjense algo interesante. Se unieron contra Judá. ¿Sabe lo que significa Judá? Judá significa alabanza, gratitud. Entonces a veces el ataque del diablo no es contra la persona propiamente tal, sino contra lo que Dios ha hecho en la persona. Judá tenía, y su nombre significa alabanza, gratitud. Entonces muchas veces el ataque que viene sobre nuestras vidas es para que usted deje de ser una persona agradecida, deje de ser una persona que alabe a Dios y se convierta en una persona quejumbrosa, que lo único que hace es quejarse, es lamentarse y anda contándole todos los problemas a todos los demás. Y todos los demás le dicen pobrecito, pobrecita. Está perdiendo su identidad. Judá significa alabanza, gratitud. No importa cuál sea nuestro problema, alabemos al Dios que creó todas las cosas. Porque Dios va a permitir los problemas para convertirlos en bendición. Grandes problemas son grandes bendiciones, grandes victorias, grande gloria a Dios. Pero si nosotros oímos esas voces ajenas a la palabra de Dios, entonces vamos a cambiar la alabanza por ingratitud. Vamos a cambiar la gratitud por quejas. Un pueblo quejumbroso es un pueblo que se turba, que no sabe para dónde va. Mientras que un pueblo que alaba le está abriendo las puertas a la bendición y a la victoria que viene de parte de Dios. Fíjese, dice que vienen contra Josafat. Josafat, ¿sabe lo que significa? El nombre de Josafat significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Por lo tanto, cuando nosotros asumimos esta identidad, vamos a estar reconociendo que sea bueno lo que viene o que sea malo lo que viene, Dios es mi juez. Yo estoy en las manos de Dios. Dios sostiene mi vida. Por eso el mismo Job decía, ¿se recuerdan de Job? Cuando su mujer le decía, maldice a Dios y muérete. Job decía, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. La gratitud, la alabanza, en definitiva, le dio la victoria. Eso es lo que tuvo que hacer Josafat. Mantener la alabanza, mantener la gratitud para con Dios, y en definitiva es lo que tenemos que hacer nosotros. Fíjense que estos enemigos que eran Moab y Amón, yo estuve buscando allí en Deuteronomio 23, en los capítulos 3, 4 y 5, habla de Moab. Deuteronomio 23 habla de Moab, y lo primero que hizo Moab fue cuando Israel iba camino a la tierra prometida, le prohibió el paso, le prohibió que avanzara. Entonces Moab está dispuesto a frenar el avance del pueblo de Dios. Y el Moab actual
quiere frenar tu avance, quiere frenar tu crecimiento. Es la primera forma que tuvo de atacar este enemigo. Y la segunda forma de atacar es que Moab contrató a un profeta para que maldijera a Israel, para que lo maldijera. Por lo tanto, el propósito del enemigo es que tú dejes de bendecir a Dios, es de que tú dejes de ser agradecido con Dios. Por eso debemos discernir cuál es el ataque que hay en nuestras vidas. Porque muchas veces pensamos que son cosas naturales, pero detrás de eso hay una obra espiritual maligna que lo único que quiere hacer es desanimarme, es que mi ánimo decaiga. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, el ánimo nuestro debe ser uno solo. No importa la circunstancia, el ánimo nuestro tiene que ser uno solo: bendecir y ser agradecido con Dios, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Nadie dijo que íbamos a tener y que íbamos a vivir sobre algodones. En el mundo tendréis aflicción, pero nosotros dependemos de Jesucristo y no de las circunstancias que hay en el mundo. Entonces, ahí tenemos la primera acción de Moab, cómo impide el crecimiento o el avance del pueblo de Dios, y segundo, quiere maldecir al pueblo de Israel. Y esto implica lo siguiente: debemos reconocer que en el mundo de hoy también existe la obra del diablo y la obra en las regiones ocultas. Tenemos que reconocer que en este tiempo hay hechiceros y hay brujos, y ellos están matando gallinas, perros, conejos, para usar la sangre y maldecir al pueblo de Dios. Pero maten el animal que maten, derramen la sangre que derramen, nosotros estamos cubiertos por la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesucristo es la que nos garantiza victoria. Hemos creído en su sacrificio. Así que ninguna maldición, y créalo usted, ninguna maldición que quiera tirar el enemigo contra ti tendrá alcance sobre tu vida si tú estás cubierto con la sangre de Jesucristo. Apocalipsis dice que nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Por lo tanto, nuestra palabra debe ser una palabra de gratitud, de agradecimiento, de adoración, de alabanza, y siempre confiando en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, porque derramó su sangre por nosotros. Entonces, ningún mal nosotros vamos a recibir cuando el diablo se levante contra nosotros, siempre y cuando estemos en obediencia. Ojo, siempre y cuando estemos en obediencia. Recordemos que Josafat había caído en desobediencia, estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia, pero él se arrepintió y pudo revertir ese ataque en una bendición. Por lo tanto, grandes guerras, grandes luchas, nosotros tendremos grandes victorias. Amós, que era el otro enemigo. Amós, que era el otro, en Amós 1:13, el otro enemigo, que era Amón, ¿sabe lo que hizo Amón? A las mujeres de Israel que estaban embarazadas, les sajaba el vientre, les arrancaba la criatura que había dentro para dar muerte a ella y a su descendencia. Y esa intención del diablo está en el día de hoy. Él no solo quiere frenar tu vida. El diablo sabe que a ti no te puede vencer porque tú estás en Cristo. Pero la intención de él es destruir tu descendencia. Que tus hijos, que tus hijas se aparten de Dios y no adoren a Dios como tú lo estás haciendo en esta hora. Eso es lo que hizo Amón. Abría a las mujeres, les arrancaba la criatura que había en su vientre, las mataba a las criaturas y mataba a las mujeres. Así de perversos eran esos enemigos que habían llegado a atacar a Israel, a Judá, bajo el reinado de Josafat. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes de que el ataque no es solamente a nosotros en lo personal, sino que lo que quieren quitar es la bendición de nosotros, quieren sacar de nosotros la gratitud, la adoración, la alabanza,
pero el blanco final son nuestros hijos. Pero la Biblia dice, no he visto al justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque Dios está preocupado de nuestras generaciones. No importa si tu hijo no está viniendo a la iglesia. No importa si tu hijo no está en los caminos del Señor en este momento. Tú permaneces fiel, porque Dios te dará la victoria también en tu descendencia. Es una promesa de parte de Dios. Es una promesa de parte de Dios. No he visto al justo desamparado. Por lo tanto, Él se preocupará también de tus hijos, de tu descendencia. ¿Cuántos hijos nuestros, cuántos descendientes nuestros se habrán apartado del camino y estarán haciendo tonteras? Algunas cayendo en los vicios, otros, no sé, separándose. Y nosotros decimos, ya son mayores, dejémoslo. Pero no, nuestro clamor debe estar en nuestro corazón. Si vamos a ellos, obviamente se van a mostrar en rebeldía. Pero si vamos a Dios, Dios nos dará la victoria. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que seguir orando por nuestra descendencia. No importa si la guaguita, el bebé creció, si ya es grande, si ya es un adulto o si ya es un viejo, no importa. Si son hijos nuestros, seguiremos orando por ellos hasta que Dios dé la victoria. Aleluya. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Pero Segunda de Crónicas, desde el versículo 7 al 14, ahí sí. Dice claramente que Josafat se humilló. Josafat se humilló. Y humillarse, y esto lo explicaba yo en la mañana, lo explicaba en la escuela dominical. A propósito, hay varios que no les vi en la escuela dominical. No se pierda la enseñanza de la palabra de Dios. Dios quiere edificarle, Dios quiere bendecirle a través de ella. Bueno, esto lo hablamos en la mañana. La humillación desata el poder de Dios. Y la humillación es un concepto que también en el mundo y en la sociedad se malinterpreta. Pero humillarse en la presencia de Dios significa reconocer que Él es Dios y que Él tiene todo el poder y que yo estoy limitado en mi fuerza. Yo no todo puedo hacerlo, yo tengo mis limitaciones. Yo puedo controlar alguna cosa en mi vida, sin embargo la vida de otro o mi entorno no puedo controlarlo. Usted no puede controlar el clima, por ejemplo. A usted le gustaría que saliera el sol y está lloviendo. A usted le gustaría que lloviera, pero hay sol. A usted le gustaría que el día estuviera más fresco, pero hace calor y así. Usted hay cosas que no puede controlar en su vida, pero Dios sí puede hacerlo. Él es el Dios de la creación, Él es el Dios todopoderoso. Por lo tanto, humillarse significa entregarse en las manos de Dios para que Él haga su perfecta voluntad en su vida, para que Él haga su voluntad en su descendencia, para que Él haga su voluntad en su finanza, en su economía. Eso es humillarse. La Biblia dice, hablando allí en Segunda de Crónicas 7:14, ahora sí que lo menciono, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, ¿ya? Y sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Entonces estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Por lo tanto, debe haber una actitud de humillación. Y humillarse es entregarse en las manos de Dios. Es dejar el trono propio. Porque claro, humanamente nosotros decimos, no, yo hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Claro, Dios nos dio el libre albedrío de hacer lo que queramos y tomemos la decisión que queramos. Pero humillarse es decir, Dios, tú me has dado libre albedrío, pero yo te lo entrego para que tú hagas tu voluntad. Jesús lo hizo así. Si es posible, dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como se hizo la voluntad de Dios, cada uno de nosotros hemos alcanzado la salvación. Porque siempre Dios tiene buenos pensamientos para con nosotros. Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos, Él quiere engrandecernos, Él quiere que nosotros avancemos. Él lo quiere hacer.
pero a veces nuestras decisiones son las que nos frenan. Nuestras decisiones son las que nos hacen pagar las consecuencias. Y muchas veces estamos sufriendo situaciones adversas por nuestras malas decisiones. Pero lo importante en esto es que Josafat se humilló en la presencia del Señor. Fíjese, hay varios pasos que él dio. Primero, se humilló. Fíjese, vamos a ir leyendo lo que leímos ahí en el capítulo 20. Versículo 6 dice, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Entonces, lo que ellos hicieron, lo primero que hizo Josafat primero fue humillarse en la presencia del Señor. Segundo, se reunieron. Esto es importante. Se reunieron. ¿Sabe? Hay un concepto científico que define la potencia de una reunión. Y el concepto es este: sinergia. Sinergia. ¿Qué significa? Que cuando hay dos elementos que se unen, cada uno trae una capacidad, pero cuando se unen no se suman, se multiplican. ¿Qué significa? Si viene uno que tiene potencia 5 y viene otro que tiene potencia 5, al sumarse son 10, pero si se unen no se suman, se multiplican. 5 por 5 es 25, no 10. Por lo tanto, en la reunión hay poder. Por eso la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos ya tienen por costumbre. ¿Sabe? Mirando en retrospectiva, ahora que ya hace tiempo pasó la pandemia del COVID, me doy cuenta y lo puedo analizar de esta forma. El COVID sobre la iglesia fue un ataque del diablo. Porque lo que hizo fue impedir las reuniones y la gente se tenía que quedar en la casa. Y nosotros, para llevarle el mensaje, lo tuvimos que hacer a través de las redes sociales. Y cuando nos volvimos a reunir, muchos se quedaron en sus casas. Muchos, como ustedes, se quedaron en sus casas. Por lo tanto, hay un ataque del diablo que no quiere que usted se reúna, pero de su decisión va a depender su futuro. ¿Sabe? Cuando hay tormentas, ningún árbol del bosque, ninguno se va a tierra. Pero los que están en la plaza se caen. ¿Sabe por qué? Porque están solitos ahí en la plaza. Están solitos. Pero en el bosque se protegen los árboles. Exactamente lo mismo. Cuando usted anda allí como un llanero solitario, sepa que el ataque del diablo le va a derribar. Pero si 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesucristo, seremos victoriosos. Entonces, en la reunión hay poder. La Biblia dice que ellos se reunieron, que ellos se humillaron, que ellos buscaron la presencia de Dios. Allí en el versículo 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y comenzó a interceder. La intercesión forma parte fundamental de la vida del cristiano, porque no solamente estamos pidiendo en forma individual, personal y egoísta, sino que estamos intercediendo en favor del pueblo. Por eso la reunión es importante, porque aquí yo sé que no solo yo estaré orando por mi problema, sino que voy a tener un grupo de hermanos que va a estar orando por mí. Y si usted es el del problema,
nosotros vamos a estar orando por usted. Eso es sinergia. La reunión produce un poder maravilloso. Por eso Jesús dijo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier asunto, les será hecho. Porque va a haber una respuesta de parte de Dios cuando usted forme parte del cuerpo. No solamente allí usted creyendo y orando en su casa. Porque la Biblia dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos están juntos y en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por lo tanto, en la reunión hay bendición. Bienvenidos a las visitas. Formen parte de este cuerpo porque aquí juntos vamos a estar intercediendo para que Dios le bendiga. Amén. Por supuesto. También yo fui un día a visita y hubo gente que oró por mí. Aleluya. Vamos a seguir. Entonces allí en el versículo 6, Josafat reconoce que solo en Dios hay bendición. Y en el versículo 7, fíjese que Josafat recurre mencionando ante Dios la promesa. Dice así, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Entonces allí tenemos que Josafat recordándole a Dios la promesa que él le hizo a Abraham. En el versículo 8 dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Fíjense, ahí le está mencionando la historia de ayer. Y esto es importante. ¿Por qué Dios nos dio testimonio ayer? Porque nosotros debemos entender lo siguiente. Si Dios nos dio una victoria ayer, también la dará hoy y también la dará mañana con el problema que pueda tener. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha cambiado. Por lo tanto, es bueno recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Se acuerda cuando Dios le proveyó en forma milagrosa? ¿Se acuerda cuando Dios le sanó y le dio victoria en esa oportunidad? Usted memorice, traiga a la mente los momentos pasados y se va a dar cuenta cómo Dios tuvo cuidado de usted ayer, también lo tendrá hoy y también lo tendrá mañana. Eso es lo que hace Josafat, recordar la historia. ¿Por qué? Porque él va a recordar las victorias que Dios le dio en el pasado y también se la dará en el día de hoy y en el día de mañana. El versículo 18 dice así: entonces Josafat se inclinó a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Entonces ahí Josafat no solo se humilló, no solo recordó las bendiciones, sino que él se postró a adorar. Y adorar en humillación es doblar las rodillas ante el Todopoderoso. Y lo decía hoy en la mañana en la escuela dominical. Y escúchelo y anótelo. Ningún cristiano, ninguno que doble su rodilla en la presencia de Dios va a tener que doblar su rodilla cuando se le venga un gran problema. ¿Por qué? Porque el que dobla la rodilla delante de Dios sabe que Dios es el Todopoderoso que le va a dar la victoria en ese problema que pueda venir. No, ningún problema me va a quedar grande. Será el problema muy grande, pero más grande es mi Dios que tiene todo el poder del mundo. Más grande es Dios, más grande es el poder de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros doblamos la rodilla, nos humillamos y reconocemos que Dios es el único todopoderoso que merece nuestra adoración, Él, cuando nos pongamos de pie, nos sacará en victoria. Fíjese que la Biblia dice en Apocalipsis que Jesucristo nos constituyó a nosotros en reyes y en sacerdotes. Entonces, como sacerdotes, nosotros doblamos nuestras rodillas, intercedemos, nos humillamos y adoramos a Dios. Intercedemos por los problemas que puedan haber como sacerdotes. Pero como reyes nos ponemos de pie, empuñamos la mano y le decimos a Satanás: en el nombre de Jesucristo, retrocede. Porque nos levantamos con autoridad de rey cuando nos hemos humillado como sacerdote.
Por lo tanto, esta es la dualidad que nosotros debemos aprender a vivir. En la presencia de Dios nos vamos a humillar, pero frente a los problemas los enfrentaremos, los haremos frente de pie, sabiendo que Cristo tiene garantizada nuestra victoria. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, su victoria es nuestra victoria y de esa forma vamos a enfrentar nuestra vida. No vamos a ser quejumbrosos, no vamos a andar lamentándonos, no vamos a sentir miedo ni temor en nada de eso, sino que siempre con la frente en alto porque Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces, esta es la victoria que está garantizada para el pueblo de Dios. El versículo 20, el versículo 20 dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Saben? Y les voy a hablar a los que están aquí en la sala. Muchos de los que están allí en la casa no vienen a reunirse porque alguien le dijo algo malo de la iglesia. Alguien le dijo algo malo del pastor o del maestro o del quien haya sido. Y eso tuvo una tal influencia debido a sus amistades y sus relaciones que están desconsiderando a los profetas, a los pastores, a los líderes que Dios ha puesto delante para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que debemos creerle a Dios para estar seguros y debemos creerle a sus profetas y seremos prosperados. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer si estás quedándote en casa es creer a la palabra de Dios y no prestar oído a otras voces que son ajenas a la voluntad de Dios. O sea, muchas veces, y esto me ocurrió en Estados Unidos, yo me recuerdo, estaba allí, invité a una reunión familiar, o sea, a la casa de una familia donde yo vivía, y llegaron como 15 personas, les invité para que hiciéramos un culto semanalmente, y escuché sus opiniones, ¿sabe? Era gente latina, y cada uno de ellos había salido herido de su iglesia con su pastor. Y todos van a tener alguna crítica. El pastor no es perfecto. Usted tampoco. ¿Verdad? Por lo tanto, lo que debemos ver, lo que debemos mirar y lo que debemos poner atención es lo que Dios ha hecho en el hombre, no en el historial del hombre. ¿Verdad? De tal manera, la Biblia dice, por ejemplo, maldito el varón que confía en el hombre. Y si tomamos literalmente ese texto, vamos a decir, entonces yo no voy a confiar en mi pastor. Pero no, lo que la Biblia quiere decir, que no debemos confiar en la voz del hombre, sino que debemos confiar en lo que Cristo ha hecho en el hombre. Por lo tanto, si yo estoy compartiendo algo con ustedes, es porque Cristo ha puesto en mi corazón su palabra y yo la estoy compartiendo con ustedes. Es la palabra de Dios la que usted tiene que obedecer. Y de esa forma vamos a ser prosperados. Fíjese que el texto es claro. Dice, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Por lo tanto, si usted quiere honrar el mensaje que está recibiendo, tiene que honrar también al mensajero. Porque si no honra al mensajero, entonces el mensaje no va a tener el efecto en su vida. Eso debemos tenerlo en forma clara. En versículos 25 al 26, sigo leyendo. No, voy a seguir leyendo el 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada, y que dijese, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir
las emboscadas que ellos mismos venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Fíjense la estrategia de Dios. Moab y Amón eran ejércitos perversos y peligrosos que venían a destruir al pueblo de Dios, a Judá. Y Josafat, como ya había aprendido la lección en el pasado, él se humilló, se reunieron, oraron y adoraron a Dios, y más aún, dice ahí que puso a los sacerdotes y a los cantores para que entonaran alabanzas. Y cuando iban a la guerra, los primeros que iban no eran los hombres de armas, eran los sacerdotes y los cantores o los salmistas. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo alaba a Dios, entonces el enemigo se desconcierta, se descoordina, se desespera, porque la alabanza es un perfume que los demonios no pueden soportar. Pero la alabanza, cuando llega al trono de Dios, se convierte en un perfume grato y agradable en su presencia. Entonces, cuando el pueblo alaba a Dios, el enemigo es derrotado y el pueblo es victorioso. Esa es la estrategia de Dios. Dice que ellos mismos comenzaron a matarse entre ellos, los enemigos, y el pueblo de Dios no tuvo ni que pelear. ¿Por qué? Porque no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una guerra, es una de las guerras más locas que yo veo en la Biblia, que donde van a luchar y a pelear son los sacerdotes y los cantores, los que cantan, porque ellos son la expresión de alabanza del pueblo. Y el pueblo no necesitó entrar en esa guerra, fue Dios el que los protegió. Pero ¿sabe? Cuando la alabanza se aparta de nuestras bocas y solamente nos quejamos, entonces el que se desconcierta es el Hijo de Dios. Por eso hay gente tan desesperada, porque no sabe alabar, porque no sabe adorar, bendecir y agradecer en la adversidad. El pueblo de Dios tenía una gran adversidad, tenía al frente los enemigos que le habían rodeado, que los iban a eliminar. Pero Josafat no tuvo miedo, sino que recordó que Dios le había salvado ayer, también los va a salvar hoy. Así que alabemos el nombre de Dios, le dijo, y vayan ustedes los cantores adelante. Y esa fue la forma en cómo Dios le dio la victoria al pueblo de Dios. Esa es la victoria que nosotros vamos a alcanzar en nuestras pruebas, en nuestros problemas, en nuestra adversidad, con gratitud, con alabanza, no quejándose, no vociferando, no reclamando, sino bendiciendo el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted alaba, cuando usted bendice, es el demonio el que se desespera. Pero cuando usted se queja, es usted el que se desespera y el demonio el que gana terreno en su vida. Por lo tanto, esta es una batalla espiritual, es una guerra espiritual, no es una guerra de armas. Y acá el pueblo de Dios no necesitó usar las armas físicas, las espadas, nada de eso. Lo único que necesitó el pueblo de Dios para alcanzar la victoria fue bendecir al que vive por los siglos de los siglos. Versículos 25 y 26 dice así: y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Fíjese que para llegar a este pasaje, después de la alabanza del pueblo, el ejército enemigo se puso a pelear entre ellos y se mataron unos a otros y quedaron los cadáveres. Quedó el desparramo de cadáveres con el botín de ellos allí tirado, y lo único que hizo el pueblo de Dios es ir a ver los muertos. Y esta es la parte que estoy leyendo, versículo 25, dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Esto es interesante, porque el final de una guerra no es alcanzar la victoria. Entiéndalo. El final de una guerra no es alcanzar la victoria, sino que cuando se alcanza la victoria, se toma el botín.
Ese es el final de una guerra, cuando uno toma el botín. Por eso se están peleando Ucrania con Rusia. No es quién gana, quién no gana, sino quién que se queda con el espacio ganado. Esa es la guerra. Ese es el final de la guerra. Bueno, cuando se toma el botín, entonces se puede decir, hemos acabado la guerra. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, fíjese, mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos, acá no sale 3 veces, pero yo la voy a decir otra vez, tanta riqueza que había ahí, tanto que me perdí, aquí sí, tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. El valle de Beraca, que es el valle de la bendición, es el valle de tu bendición. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Esto es una voz hebrea, pero que significa el valle de tu bendición. ¿Cuánto duró la batalla? ¿Cuánto duró la guerra? 5 minutos. ¿Cuántos días estuvieron recogiendo las riquezas? 3 días. Es mayor la bendición que la guerra. Entiéndame esto. Si Dios permite grandes guerras, es porque habrá una mayor bendición. Al principio les dije que habían algunas razones por las que Dios permitía grandes enemigos. Primero era para alcanzar una gran victoria. Segundo, para manifestar un gran poder. Tercero, para que usted tuviera un gran testimonio. Cuarto, para darle una gran gloria a Dios. Pero hay una quinta razón. Es para que usted tome un gran botín. Para que usted sea muy bendecido. Para que usted sea muy prosperado. Para que su victoria pueda disfrutarla por largo tiempo y no 5 minutos como duró la prueba. Entienda eso, entienda eso. No podemos comparar las aflicciones del presente con la gloria venidera. Dios tiene algo mejor y lo mejor está por venir. Eso tenga plena seguridad. Creyendo en Jesucristo, confiando en su palabra y en su poder, la victoria está garantizada. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase de pie. No sé cuál sea su problema, cuál sea la guerra o la batalla que usted esté luchando, en que está batallando en este día. Pero una cosa quiero decirle. Si su confianza está en Dios, Dios le dará la victoria. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la garantía, esa es la seguridad, esa es la convicción que nosotros debemos tener en nuestros corazones. Por lo tanto, usted levante la mano y solamente alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, porque en nuestras aflicciones, en nuestras preocupaciones, en nuestras necesidades, en nuestras luchas y en nuestras batallas, tú estás con nosotros. Tú prometiste estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por lo tanto, creemos en tu palabra, Señor. Lo declaramos, Señor. Declaramos tu palabra gloriosa en nuestras vidas, Señor. Y yo desde este lugar declaro una palabra profética de bendición sobre cada uno de mis hermanos que está luchando, Señor. Que está luchando, Señor, con sus amistades, con sus relaciones, con sus problemas financieros, con los problemas de salud. En el nombre de Jesús les bendigo, les bendigo. Para tu gloria, Jesucristo, y solamente para la gloria de tu nombre, Dios. Gracias, gracias. Ahora sí, denle el aplauso mayor. Aleluya. El que se merece, el que vive por siempre. Aleluya. El que vive por siempre, el que estuvo muerto, pero vive. Amén, amén. Que Dios les bendiga.